Otra vez aquí con una nueva idea de algo que considero en sus orígenes bastante absurdo, y es relacionada con la formación del sistema solar. Los científicos han dicho, y nadie ha debatido este punto, que el sistema solar se forma de una nube de gases. Y esto pues lo dijeron unas autoridades científicas y nadie ha cuestionado esto. Pero no hay que ir muy lejos para darse cuenta de unas cosas que no cuadran. Y es lo siguiente: para que haya una nube de gases, tiene que haber unas temperaturas elevadas específicas, temperaturas que propicien que ese gas en particular se evapore. Lo curioso es que en el sitio, este sitio donde se encuentra el sistema solar actualmente, y dicho sea de paso, nuestro sol es un sol joven, es un sol que, de acuerdo con la edad del universo, es un sol reciente. Desde que se produjo el Big Bang hasta que se formó el sol, o hasta el momento antes de que el sol formarse, o el sistema solar, la materia reunirse, vamos a ponerlo así, durante todo ese tiempo, que es una infinidad de tiempo que no se puede estimar, este lugar estuvo en completo estado de ausencia de luz y de temperatura. O sea, cualquier materia que había ahí no podía ser un gas. Todos los elementos que son gases en las temperaturas normales de la Tierra que se encontraban en ese lugar eran cristales de temperaturas de yo no sé cuántos grados bajo cero, tal vez cientos, miles o millones, desconozco eso, pero eran cristales porque no existían las temperaturas ahí desde que se formó el universo. Así de fácil, no podía haber una nube de gases. Ese es el primer error. ¿Y qué consecuencias trae esto? La nube de gas, al tener temperaturas altas, generan un magnetismo de rechazo, mientras que la materia fría presentan un magnetismo de atracción. Por eso es que las cosas cuando están frías hay condensación, atracción. Quiere decir que si tú fuese una nube que no se explica cómo puede sostenerse en una nube sin temperatura alta, de todos modos no se hubiera formado el sistema solar. Ahora bien, tenemos una situación, comienza toda esta materia fría de miles de grados de temperatura, desconozco hasta cuánto puede bajar la temperatura, comienza esta materia a unirse y a unirse. Luego que se unen comienza a rotar. No voy a explicar ahora por qué empieza a rotar. Esto es como si fuese un huracán. Las temperaturas altas chocan con las temperaturas bajitas y forman una rotación, qué sé yo, algo parecido a esto. No voy a entrar en ese detalle ahora, eso es otro tema. Pero la cosa es que está rotando. Esta rotación produce una cosa. Produce una fuerza centrífuga. O sea, toda la materia pesada que se aglomeró ahí, en esa área donde está el sol hoy día, al comenzar a girar, la materia pesada se va alejando del núcleo y a su vez la materia liviana va entonces apiñándose en el núcleo. Se sigue metiendo materia liviana al núcleo mientras la pesada se va retirando. Entonces, aquí ocurre lo siguiente. Mientras la materia liviana se va alejando del núcleo, mientras la materia pesada se va alejando del núcleo y la liviana va entrando al núcleo, ocurre un impasse. O sea, hay un choque entre materia liviana y pesada.
y ahí hay como un aglomeramiento de materia. Vamos a dejar esto en mente porque ya mismo les voy a hablar de qué se trata esto. Mientras esto está pasando, en el núcleo está ocurriendo algo. Tenemos una masa de hielo grandísima. Esa masa de hielo tiene una presión descomunal, desmesurable sobre el núcleo. El núcleo, ese hielo del núcleo, comienza a calentarse, y al comenzar a calentarse, lo lógico es que comience a expandirse. Aquí ocurre un problema. La presión que hay afuera del núcleo es tan grande que esa materia que está ahí no puede expandirse. No se puede expandir. ¿Y qué consecuencias trae? En primer lugar, tiene por regla que separarse de la materia fría, porque el magnetismo es inverso. Hay una inversión magnética. Quiere decir que tiene que separarse, pero no se puede separar porque no tiene espacio para dónde ir. La otra solución que hay para este problema es que los protones y electrones y neutrones y todas las partículas de los átomos se unen y el átomo se forma en un átomo grande. Todas las partículas son parte de un solo núcleo. Eso es una fusión atómica. Y entonces, al hacerse los átomos más chiquitos, se separa entonces el núcleo del resto de la estructura que lo rodea. Esto crea una temperatura aún mucho más grande y hace que todos estos núcleos se unan. Entonces todo el núcleo del centro del Sol es una sola estructura que en su origen era líquido, pero no se pudo expandir. Lo que hizo fue, no se derritió porque no tenía posibilidades de expandirse, y se convierte entonces en una sola estructura, una sola pelota grandísima. Esa estructura comienza a generar luz por fusión nuclear. Comienza a generar luz. Ahora hubo una inversión magnética en el núcleo con unas temperaturas altas. Esto afecta o influye sobre los aros que están alrededor del Sol. Esos aros tienen una inversión magnética, comienzan a ser rechazados por el núcleo y todos los aros se van agrupando en planetas. Protoplanetas serían, en lo que será algún día un planeta, como en bolas gigantescas, vamos a ponerlo así, en áreas. Se van agrupando esa materia. Bien, ya tenemos unas estructuras que ya dejaron de ser aros y se convirtieron en unas bolas que van a ser en su momento planetas. Volvemos al núcleo del Sol. En el núcleo del Sol, las temperaturas siguen aumentando porque cada vez que que el Sol da una rotación, aumenta la fuerza centrífuga. Eso era cuando los aros no se habían convertido en planetas. Es cuestión de tiempo de que esas temperaturas altas del Sol, que están constantemente irradiando todo lo que lo rodea, es cuestión de tiempo que ese hielo que hay alrededor de él comience a derretirse y forme océanos de miles de millas o millones de millas de ancho, no sé. Es cuestión de tiempo de que esas aguas comiencen a evaporarse. Es cuestión de tiempo que se liberen gases. Es cuestión de tiempo que se libere oxígeno en cantidades suficientes como para crear un incendio. Se sigue generando temperaturas altas y el agua sigue evaporándose hasta que se forma una nube espesa de vapor de agua o de vapor de todos los gases que están ahí. Una nube espesa.
Esta nube es bien significativa, porque esta nube genera, al ofrecerle resistencia a la energía, a la luz, vamos a llamarle luz, al ofrecerle resistencia a esa posible luz, a esa energía, al ofrecerle resistencia, esa nube comienza a calentarse. En otras palabras, la temperatura se sigue multiplicando ahí adentro y es cuestión de tiempo de que los gases inflamables se enciendan. Es cuestión de tiempo. Ya tenemos un sol incendiado por dentro. El sol en sus comienzos se estaba girando, rotando y había un achatamiento a los polos. Quiere decir que las partes del polo norte y el polo sur son dos partes más de una superficie más pequeña que el resto. Tienen menos grosor. El polo norte y el polo sur del sol tienen menos grosor. Es cuestión de tiempo de que el fuego de ahí adentro comience a socavar esas dos estructuras del polo norte y el polo sur, que el fuego se escape de ahí. Y ahí comienza el sol a prenderse por afuera. El sol es una masa de hielo en su totalidad, lo único que está prendido es la atmósfera. Es lo único que está incendiado del sol, es la atmósfera. Aquí hay otro problema. Cuando se prende la atmósfera, en aquel momento, todo lo que rodeaba el sol era parte de la atmósfera. Todos los aros, todo estaba junto. Quiere decir que el sol, al prenderse, prende todos los planetas. Esto resulta como si fuese que metieron los planetas dentro de un horno, porque comienza entonces la piedra a derretirse y a formar una estructura sólida, y el planeta girando va torneando esa piedra y le va dando forma. Una vez todo ese combustible se agota, todo lo que eran aros y órbitas planetarias después, se agota ese combustible de ahí, el sol se pone como está hoy día y el resto de los planetas está sin prenderse. ¿Por qué hay tanta agua en algunos planetas o tantos gases? Sencillo, porque se prendió la parte de afuera de los planetas, la parte que está con el hielo, dentro del lodo, dentro de toda la materia, pues esa parte no se prende. Se prendió lo de afuera, esa parte no se va a prender. ¿Qué sucede con esto? Que ya tenemos un sol como el que tenemos hoy día y los planetas en formación. Y ahí surgen los planetas. Siguen dando vueltas hasta que toda la materia, rotando los planetas y en su traslación, hasta que toda la materia se va asentando por su peso. De los pesos mayores, más pesados, van más para el fondo y los más livianos hacia afuera. Ahí se va formando entonces el sistema solar en esta forma. Hay más información sobre esto para explicarla con más detenimiento, pero creo que para tener una visión superficial y general, creo que con esto basta. Muchas gracias.